Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. La doncella santa asesina de dioses. Parte 1. Uldin montaba el perosaurio negro como si fuera un caballo. Sobre el terreno, Godot alzó la mirada hacia él, sentado en la silla de montar de dragón. Sin embargo, Godot no sintió ninguna sensación de inferioridad. Se encogió de hombros y le preguntó, ¿cómo averiguaste tan fácilmente que soy tu familiar? Todo lo que tenía que hacer era encontrar a la persona más arrogante por aquí aparte de mí. El único de los presentes que no tenía miedo de mí, eras tú y nadie más. El término campione no existía en el pasado antiguo. Por lo tanto, Godot no había utilizado el término. Uldin respondió bruscamente. Así como Ena había informado anteriormente, Uldin se parecía a Godot en su cara. Sin embargo, no era como si fueran del mismo molde. A lo sumo, se podría concluir que eran primos relacionados con sangre, pero eso era todo. Más que cualquier otra cosa, era su aspecto general que más contribuía a su semejanza. Ambos eran de más o menos 180 centímetros de altura. Cabello negro. Iris de color negro. Por otra parte, Uldin era, sin duda, un mongoloide en la carrera. Los unos eran los descendientes de las tribus Xiongnu que habían huido de Oriente. Godot recordó esta descripción. En ese caso, camarada, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué estás en mi camino? Bueno, si te dejo hacerlo a tu antojo, vas a destruir la ciudad de la manera que destrozaste las puertas del castillo y atacar a la gente, ¿verdad? El antiguo campione tenía una cara relativamente bien proporcionada. Sin embargo, en comparación con su cara, sus aires enérgicos y contundentes dejaron la más profunda impresión en los demás. Godot miró a los ojos agudos de Uldin y dijo, ¿cómo podría ignorar un acto tan cruel que ocurre delante de mis ojos? La gente seguramente morirá. Bueno, eso es porque hay una guerra en marcha. Pero no te preocupes, no soy el tipo de cazar y matar a los que huyen. Es mucho más rentable vender cautivos como esclavos. Los enemigos que se rendían eran propiedad del vencedor. De hecho, era una idea que pertenecía a las antiguas formas de pensamiento. Uldin declaró, no soy un hombre que se entrega a la masacre innecesaria, y con orgullo sacó pecho. A pesar de darse cuenta de que había una diferencia fundamental en los valores entre ellos, Godot todavía trató de persuadir a Uldin. Como he dicho, yo no puedo aprobar eso. ¿Por qué? No tengo ninguna intención de entrar en un conflicto contigo. No solo eso, sino que también quiero tratarte como a un invitado. Incluso podría hacer un banquete de bienvenida para ti. Con una sensación desconcertada, Uldin acarició la barba desordenada en su barbilla. Muy probablemente, él era completamente incapaz de comprender por qué Godot propondría un cese de hostilidades. Es bastante raro para mí conocer a otro de mis parientes. Aunque no tengo ni idea de si podríamos conseguir a lo largo la armonía, realmente esperaba que pudiéramos al menos comer tostadas y compartir bebidas antes de todas las maneras. Camarada, eso es muy frío de ti. Uldin terminó sonando como un héroe cool y abundante. Tal vez en la mente de Uldin, el uso de la fuerza física para invadir y saquear no era diferente de industrias como la caza y la pesca. Godot frunció el ceño. Este hombre era un asesino de dioses y un miembro de una tribu guerrera ecuestre que trataba los conflictos y saqueo como su vida diaria en este periodo de tiempo. Era realmente un conjunto de valores incompatibles con la del pacifista moderno, Kusanagi Godot. No, espera un minuto. Ahora lo entiendo. Jajaja, supongo que es mi culpa por pasarlo por alto. Uldin de repente se echó a reír. Lo siento, mi error, mi error. Yo debería haberme dado cuenta antes por lo que me estás dando un momento tan duro. Esta ciudad ha cogido tu gusto también, Hoy. Vamos a ser abierto con todo. ¿Quieres competir conmigo para ver quién puede convertirse en el amo de la ciudad, verdad? Godot se sorprendió por Uldin, quien hablaba como un hermano mayor. Por otra parte, Uldin estaba echando miradas suaves a Erika y Ena, quienes habían estado escuchando con atención a su conversación. Estas son tus mujeres, ¿verdad? Excelente gusto, diría yo. Hablando de eso, la conocida como la doncella santa también está dentro de ese castillo. ¿Sabías que ella también es toda una excepcional belleza? El tono de voz de Uldin estaba adelantado y le faltaba una sensación de tensión. Sin embargo, ello no implicaba la falta de rigor en la preparación para la batalla. Si Godot atacara, Uldin seguramente respondería de la misma con una sonrisa. O tal vez, ¿deseas a la San soltera como tu mujer? Oh, eso es, sin duda no es ninguna persona ordinaria porque ella parece poseer extraños poderes. Uldin preguntó de un modo de prueba. Un fragmento de agudeza solo se encendió durante un instante en medio de su dulce mirada.
La doncella santa, ¿quién en la tierra podría ser? ¿Era realmente la señora Aisa? Ante la sorpresa de Godot, el asesino de dioses secuestre comenzó a pronunciar sin sentido mientras estaba sentado en la silla del dragón. Bueno, ya que los dos somos asesinos de dioses, creo que sería una gran idea tener una batalla para decidir quién se queda la ciudad y la mujer. Muy bien, déjame tomar un poco de tiempo para considerar si acepto o no tu desafío. Por favor, espera mi respuesta. Uldin palmeó a su dragón en la cabeza. El perosaurio negro agitó las alas con fuerza y se levantó a través del cielo, iluminado por el resplandor de la noche. Solo en este momento Godot se dio cuenta. La bestia divina había mostrado cautela excesiva al acercarse al campione, Kusanagi Godot, a corta distancia. Pero en la escena de hace un momento, el dragón negro no había mostrado ningún signo de miedo. Esto era probablemente el aspecto aterrador del poder de Uldin para controlar y ordenar a los dragones. Una despedida temporal, camarada. Por favor, dime tu nombre la próxima vez. Soy Uldin y la gente a veces me llama la espada de TYR, o Rey Demonio. Dejando atrás esta abundante despedida, Uldin voló al este. Después de ver la figura desaparecer en el cielo, Godot regresó al carro. ¿Qué debemos hacer ahora? Hay que acabar entrando en el castillo. Montando el lugar del conductor del carro, Ena preguntó. Parecía que había bajado antes con el fin de soportar a Godot en caso necesario por la asistencia. Por otro lado, Erika no se había desmontado, actuando literalmente como un caballero. Ella respondió. Por supuesto. Vamos a entrar en el lugar tal como estaba previsto. ¿Pero esto realmente está bien? Su Majestad y Uldinsan simplemente libraron una magnífica escaramuza. Esas personas se ven muy cuidadosas. Precisamente por eso, las cosas van a ser fáciles. Más bien, yo diría que es perfecto. Varios soldados habían regresado a la parte superior de los muros del castillo durante este tiempo. En las posturas agachadas, miraban a escondidas en el grupo de Godot. Incluso desde lejos, era obvio que su atención se dirigía hacia este grupo. Más exactamente, estaban mirando a Kusanagi Godot. Mientras que soportaba las miradas de estos pueblos antiguos, Erika y Ena continuaron su discusión. Si quisiéramos, podríamos fácilmente hacerlos participar en la batalla a la vez. Además, Godot está aquí, ¿verdad? Eso es muy cierto. Por lo tanto, si se deciden a atacar, ¿por qué no simplemente tomamos el castillo por nosotros mismos? Entonces, vamos a utilizar la batalla contra Uldinsan. La idea es lo que se examina, pero no creo que realmente importa. Erika les aseguró a horcajadas desde su amado caballo. Incluso sin ir tan lejos, Godot definitivamente puede quedarse aquí como invitado sin ningún problema. No es muy difícil llegar a ser la autoridad máxima real aquí tampoco. Como era de esperar de Erika-san. Su plan probablemente encarnaba la descripción sólida como una montaña. Antes de entrar en las puertas del castillo, Godot escuchó a las dos chicas participando en un debate acerca de los planes para la inquietante conquista. Aunque Godot se sorprendió por sus ideas radicales, no expresó sus objeciones. Ena tomó las riendas e hizo el movimiento del carro hacia las puertas del castillo. Erika también montó su caballo al lado de ellos. Godot no estaba seguro de lo que el demonio femenino rubio estaba planeando exactamente, pero se decidió a dejarla si traía calamidad a los ciudadanos. Godot se juró en secreto a sí mismo. Después de varios minutos, el trío finalmente pasó a través de las puertas. En lugar de ser vertical, las paredes del castillo se inclinaban suavemente en el lado interno. Estas paredes habían sido construidas apilando una gran cantidad de piedras sobre fortificaciones del movimiento de tierras. Había pasos en varios lugares, permitiendo que las paredes del castillo fueran montadas fácilmente. La fortaleza rectangular ocupaba un área de aproximadamente 500 metros por 600 metros. Se podría describir como el tamaño de un pueblo. En realidad, había 5 o 6 hileras de edificios que se asemejaban a casas. Godot fue golpeado por una sensación de déjà vu, que le recordó a los barrios residenciales y zonas japoneses con apartamentos de solteros. El centro del fuerte fue llamado plaza. Varios cientos de soldados estaban actualmente reunidos en la plaza. La mayor parte de los soldados llevaban cascos y armaduras mientras que estaban armados con lanzas y escudos ovales. Godot, Erika y Ena caminaron directo en esta reunión armada. Normalmente, debían ser los que se aventuraran en el temor, del miedo de la situación. Sin embargo, los soldados eran en realidad los que miraban al grupo de Godot con miedo en su lugar. Justo cuando estaban a punto de llegar ante el ejército, Erika de repente habló. Me gustaría hablar con el comandante de este castillo. ¿Hay algún problema? Sin desmontar su caballo, ella se limitó a preguntar elegantemente. Arrojando el pelo rubio que adornaba su cabeza como una corona con su brillo rojizo, Erika bajó la vista hacia los soldados. Casi parecía como si fuera el oficial superior al mando de este ejército. Entonces, los soldados se separaron todos a la vez, permitiéndole a un hombre cuyo casco estaba decorado con plumas acercarse. Era la persona a la que Uldin se había dirigido como el comandante. ¿Qué negocio tiene usted, señora? Sirve a ese hombre. Después de echar un vistazo a Godot y Ena, el comandante preguntó con frialdad.
Durante este periodo de tiempo, el pelo rubio y ojos azules eran las características de la mayoría de los miembros de las tribus germánicas. Por otro lado, los japoneses con su pelo negro e iris negro se verían como unos como Uldin. El comandante parecía entender por qué un miembro del trío era de un origen étnico diferente. Por otro lado, Erika todavía hinchó el pecho a pesar de ser confundida con una esclava, sonriendo con un HMPH. Voy a explicar mi posición en detalle más adelante. Pero en primer lugar, por favor responda a esta pregunta. ¿Tiene la intención de contratar a mi maestro, Kusanagi Godou, como mercenario? Dijiste mercenario. El comandante se sorprendió. Sin embargo, la sugerencia también fue bastante inesperada para Godou también. Godou se quedó mirando fijamente a Erika. Ella continuó explicando en un tono elegante de voz. Este Kusanagi Godou de aquí es un hombre que comparte el mismo origen con la espada de TYR, Uldin. Así que realmente es de los bárbaros. Al igual que todos ustedes saben, Uldin es un guerrero que ejerce un poder igual a los dioses. Sin embargo, Kusanagi Godou también posee la misma capacidad. Usted vio cómo ambos dispararon fuego descendiendo desde los cielos, ¿verdad? En términos de poder, son iguales. Sin embargo, Kusanagi Godou absolutamente no comparte las ambiciones de Uldin. Ahora le ofrezco la oportunidad de contratar a Kusanagi Godou y su tribu como soldados, sí. 2 horas más tarde, Kusanagi Godou se había convertido en el jefe de los mercenarios de defensa de las fronteras de Augusta Raurica. Su identidad y el estado ahora estaban garantizados. Sin embargo, se podrían describir los elementos del contrato absolutamente absurdos. Kusanagi Godou y sus subordinados se les dio plena autonomía en el campo de batalla. Estaban abiertos a las peticiones, pero no estaban obligados a seguir las órdenes. Todos los meses, se les pagaría un salario masivo. Etcétera, etcétera. Tú, tienes realmente sorprendentes demandas. Estás tratando de exprimirlos y tragarlos con vida. Está todo bien. Aparte de eso, Godou, no hay nadie más capaz de luchar contra Uldin. Godou expresó su opinión, pero la negociadora rubia se defendió. Como nota al margen, ahora estaban actualmente en la sede de la fortaleza frente a la plaza de hace un momento. Este edificio contenía amplios salones, pasillos forrados con columnas e incluso un patio central. El diseño era bastante majestuoso. El grupo de Godou había ido al patio vacío para participar en una discusión entre líderes. Porque saben muy bien, aceptaron los términos y condiciones sin precedentes. Pero se contrató a su majestad con tanta facilidad a pesar del hecho de que él se ve como uno de los miembros de la tribu de Uldin-san. ¿Por qué no hay más resentimiento o desconfianza? Los murmullos de Ena causaron que Erika riera con una sonrisa. No es un problema en absoluto. Durante este periodo de tiempo, el ejército romano a menudo contrata a grupos étnicos extranjeros por la tribu como una unidad para servir como mercenarios. Los ejemplos incluyen a los germanos como los godos o los vándalos, y por supuesto, los hunos también. Incluso la tribu de Uldinasí. Sí. Recuerda que cuando estábamos investigando el misterio de Sir Lancelot, aparecieron los nombres de los sármatas y escitas. Con frecuencia servían al Imperio Romano como mercenarios. ¿Por qué ellos contratarían ejércitos de etnia extranjera específicamente? Durante este periodo de tiempo, el ejército romano había perdido su antigua fuerza y se debilitó progresivamente. Por otra parte, las tribus ecuestres eran muy superiores como caballería. Incluso los germanos estaban mucho más familiarizados con los caballos que los verdaderos romanos. Erika explicó para aliviar el shock de Godou. Al final, la excesiva dependencia de mercenarios extranjeros fue una de las razones de la caída occidental del Imperio Romano. Pero debido a que se encuentran en este tipo de época, la prosperidad es un simple asunto siempre que tengas ese deseo, Godou. ¿Qué quieres decir con eso? Básicamente esto. Aprovechando el poder militar real en el campo y establecerse como un señor de la guerra. Ena comenzó a reír como una niña traviesa. En una época en que la autoridad central se ha debilitado, los que ejercen el poder militar son efectivamente los que están en el poder. El surgimiento de muchos señores feudales durante el periodo de los estados combatientes de Japón siguió los mismos principios. Sí, ahora que lo has hecho explícito, incluso ahora lo entiendo. Pero vamos, ustedes dos. Al oír la conversación inquietante de las dos chicas, Godou protestó con un profundo sentimiento. ¿No me lo aconsejaron las dos hace unos días antes? Sobre tener cuidado de no cambiar el curso de la historia. El recordatorio de Godou produjo un claro efecto. Ena sonrió por la vergüenza, mientras que Erika giró la cara, como para ocultar su expresión. Era evidente que las dos chicas se habían olvidado de su propio consejo. Muy bien. Pero teniendo en cuenta lo que es, Su Majestad, es como tener al ejército más fuerte incluso solo por sí mismo, por lo que Ena no pudo evitar emocionarse de forma natural. En realidad, Uldin ha estado haciendo lo que quiere por sí mismo la mayor parte del tiempo. Así es, eso es correcto. También, mostrando su valor para el mundo y conquistando la tierra en la unificación, se sentiría bastante cool.
Si pone un poco de esfuerzo en ello, tal vez usted podría convertirse en un gran rey cuyo nombre se registraría en esta era de la historia, Su Majestad. Podría heredar el sueño que Alejandro III de Macedonia no pudo darse cuenta. Sería divertido si pudiera lograr las grandes conquistas de Gengis Khan, 700 años antes de que él lo haga. Pero si su territorio crece demasiado, sería difícil administrar las reglas. Este tipo de imperio grande siempre se rompe por debajo de su núcleo. Esto ha sido demostrado por la historia. Wow, las ideas siguen llegando una vez que empezamos a pensar en esto. Al oír a Ena y Erika charlando sin parar en entusiasmo, Godot comenzó a reflexionar. Este equipo de 2 chicas estaba equipado con inteligencia, iniciativa y ocasionales ráfagas de impulsos. De hecho, eran más peligrosas de lo que se podía imaginar. Con el fin de evitar que estas 2 chicas se salieran de control, Godot se decidió a sí mismo velar por ellas con cuidado. Godot endureció su determinación una vez más. Nuestra primera prioridad está en volver al presente. Por favor, frenen sus conspiraciones. Justo cuando habló, vítores se podían oír desde la plaza exterior. Los soldados estaban aparentemente pidiendo a gritos: «La gran doncella santa está aquí. Vamos a ser curados por la gran doncella santa». Estos gritos honestos y poco sofisticados estaban llenos de admiración y fe. Parte 2. Acompañado por Erika y Ena, Godot salió de la sede. Había aproximadamente 10 soldados que yacían tendidos en la plaza de la fortaleza. Entre ellos había personas con lesiones de diversa gravedad, las personas con afecciones menores como contusiones y huesos rotos, personas inconscientes, aquellos envueltos en capas de vendajes debido a quemaduras graves, etc. Había incluso algunos soldados al borde de la muerte. Sus gemidos dolorosos hicieron a Godot incómodo. Ellos fueron aparentemente atrapados en la explosión cuando el dragón de Uldin vomitó un rayo hace un momento. Erika había preguntado por la situación de los soldados que se reunieron cerca. Además, había una mujer de pelo negro de pie ante un soldado herido que yacía en el suelo. Debido a la bata blanca suelta que llevaba, su figura no se pudo discernir con claridad. Sin embargo, poseía un bello rostro que pertenecía claramente a una joven doncella. Probablemente de 17 o 18 años de edad por la apariencia. Su delicado rostro encarnaba una mezcla de elegancia y gracia. Ella era una hermosa doncella que desprendía una impresión de gran dulzura. Godot y sus compañeras se miraron entre sí. Todos estaban bastante sorprendidos. La tez de la chica era de un color marrón. Estaba claro que no era de nacimiento europeo. Aún así, los soldados no la trataban a ella como parte de su visión extraña. En lugar de ello, sus miradas ofrecían admiración y buena voluntad hacia ella. «Oh doncella santa, por favor, danos tus bendiciones misericordiosas». La chica de piel aceitunada hizo una expresión de preocupación en respuesta a un soldado declarando. Parecía como si quisiera decir: «Oh querido, ¿qué debo hacer?». Luego, después de unos segundos de vacilación, ella hizo una expresión determinada. «Aunque no tengo ni idea de qué tan lejos pueden llegar mis oraciones. Voy a extender mi mayor esfuerzo para orar por todos». La chica habló suavemente mientras se arrodilló y juntó las manos ante su pecho. En silencio, ella cerró los ojos. Su postura era similar a la de una monja pía participando en una oración sagrada. Entonces, una ráfaga de viento comenzó a soplar en este momento. Este viento se sentía muy cómodo y suave. Godot se estremeció. Vagamente podía sentir la presencia del poder divino. Inmediatamente, la decena de soldados heridos se sentó de repente. Todos estaban con expresiones indiferentes que llevaban como si nada hubiera sucedido. Por lo que se podía ver, sus lesiones externas habían desaparecido. Sus cuerpos parecían completamente bien. El cambio fue particularmente dramático para los soldados que habían sufrido quemaduras. Su piel se había vuelto tan suave como la de un bebé, incluso sin ninguna hinchazón restante en absoluto. En lugar de un milagro, se podría describir la recuperación y resurrección como comedia. Lo que ocurrió justo ahora, era realmente una autoridad. Del mismo modo que Godot frenéticamente trató de correr hacia la chica, los soldados que habían estado observando este drama de resurrección gritaron juntos. Fue un poderoso grito horrible nacido de la alegría. El ruido atronador, casi lo suficiente para romper los tímpanos de uno, se sentían como si se estuviera sacudiendo el suelo. Mientras que los soldados estaban gritando, Godot de repente se dio cuenta de algo. Tengo la sensación de que la temperatura aumentó de repente. Fue mi imaginación. Lo dudo. Ena también sintió que el viento era bastante caluroso. Por otro lado, Erika frunció el ceño mientras veía el drama de resurrección. Puedo afirmar con gran certeza que ningún mago, no importa cuán grande, puede reproducir esta increíble hazaña de curación de pacientes lesionados en gran medida al instante como lo hizo hace un momento. También es diferente de la encarnación del carnero de Godot. Eso es correcto. Por lo tanto, vamos a repasar por una mirada. Erika asintió. Godot se acercó a la chica por su cuenta. Aunque la masa llena de soldados estaba en el camino, produjeron un camino automáticamente tan pronto como Godot se empujó a sí mismo entre ellos. Al parecer, recuperaron sus sentidos,
como resultado de ver al hombre que había luchado con Uldin justo antes. Gracias a eso, Godot logró hacer su camino ante la chica que era más delgada de lo que había imaginado. Vestida con un abrigo blanco, la belleza de piel aceitunada ladeó la cabeza como si estuviera pasando ara, tan pronto como vio la cara de Godot. Fue un movimiento elegante, que hacía juego con sus aires educados y elegantes. ¿Eres Aisa-san? Mi nombre es Kusanagi Godot. Sí, un placer conocerle. Nunca me habían llamado por mi nombre real en esta tierra antes. La chica de piel aceitunada esbozó una sonrisa al tiempo que respondía. También he oído de su nombre. Si mi memoria no me falla, usted es mi séptimo compatriota que apareció en el mundo del lejano futuro. Estas palabras establecieron la verdad fuera de toda duda. De hecho, la belleza ante los ojos de Godot era precisamente la persona que buscaba. Este fue el instante del encuentro entre Kusanagi Godot y la señora Aisa, en la antigua tierra de la Galia. El gran asesino de dioses que ha mostrado un poder igual al de Uldin-san, después de recibir la noticia de que el comandante lo había contratado, pretendía originalmente para hacerle una visita para ofrecer mis saludos. Sin embargo, me pidieron curar a los soldados heridos. Godot descubrió que la residencia de la señora Aisa era una iglesia cristiana dentro de la ciudad de Raurica. Con el fin de encontrar un lugar tranquilo para hablar, Godot había ido a la iglesia junto con la señora. Tal vez debido a la sede, no había diferencias significativas en el estilo arquitectónico en comparación con aquellos en la era moderna. Erika y Ena también se habían reunido en la capilla. De este modo, se inició una conversación sin gente antigua involucrada. Así que el poder que fue representado en este momento, fue realmente tu autoridad, Aisa-san. Sí. Es el poder que involuntariamente usurpé a Perséfone, la diosa de la primavera. Al compartir la energía de la vida con todos los seres vivos, las heridas se pueden curar. La señora estaba respondiendo a la pregunta de Godot con un tono triste de voz. De alguna manera había un sentido de disonancia que no podía ser disipado. Godot estaba desconcertado en gran medida. Ni siquiera la mitad de un día había pasado desde que conoció a Aisa. Pero hasta ahora, la impresión que recibió fue que parecía ser una muy buena persona. Suave y magnánima, el tipo de persona cuya presencia la gente describiría como de curación. Ella exudaba una atmósfera que se sentía tan suave como la brisa de primavera. Viendo su elegante sonrisa, su resplandor iluminaba los corazones de la gente. Eso fue lo que Godot encontró extraño. Aparte de unas pocas excepciones especiales, los campeones eran todos chicos enviados del cielo con desastres de defectos graves de personalidad. ¿No eran esas las características compartidas por los campeones como grupo? Señora, ¿quiere permitir que el caballero de Kusanagi Godot, Erika Blandelli, hable aquí? Claro que puede. Oh, eres muy valiente para una chica. Sonrió noblemente y con suavidad mientras le concedió permiso a Erika. La señora Aisa tenía una cara que solo podía ser descrita como una hermosa chica. Al mismo tiempo, ella era capaz de comportarse como una mujer de la nobleza de mente amplia. Erika preguntó con el máximo respeto a esta señora. Señora Aisa, ¿se puede saber por qué ha llegado a esta ciudad? Además, ¿por qué se conoce como la doncella santa? Vine aquí solamente por pura casualidad. Mientras viajaba sin rumbo en este periodo de tiempo, llegué a este lugar por casualidad. Pasó a ser justo después de que Uldin-san había atacado la ciudad. Había muchas personas heridas. Aisa explicó con una expresión un poco problemática. Después de ayudar a varias personas a curar las heridas por toda la ciudad, de alguna manera llegué a ser conocida como la doncella santa antes de que me diera cuenta. Entonces me pidieron que me quedara. Como se dio la circunstancia, el obispo de esta iglesia estaba ausente. Fue asesinado por ese tipo Uldin. Oh, no, en absoluto. Por lo que he oído, el obispo había salido de la ciudad con el fin de evitar a Uldin-san. Al ser un noble de sangre romana, regresó a su tierra natal. Hablando de gente como monjes, muchos de ellos resultan ser personas egoístas. Godot, impulsado por el asunto de lo que ocurrió con el obispo, la señora Aisa sonrió irónicamente mientras Ena comentó con una risita. La Yamato Nadeshiko podría haber elegido sus palabras con más tacto y gracia si quería, pero tal vez influenciada por el contacto con el temperamento de la señora Aisa, Ena hizo una declaración franca muy parecida a una hija de la naturaleza. De hecho, la señora se limitó a sonreír ligeramente y no parecía inclinada a reprenderla. Totalmente desprovista de la ferocidad de un campione, ¿era realmente una buena persona? Con una sensación bastante intrigada, Godot decidió aclarar el asunto más fundamental. Así que, por favor responda a otra pregunta. ¿Cuál es su objetivo en visitar este periodo de tiempo? ¿Objetivo? Sí. Su objetivo, Aisa-san. Esto es algo que no pude averiguar todo este tiempo. Viajando desde el campo italiano de la antigua Galia, uno no podía discernir una lógica o razón. ¿Por qué se creó este tipo de conducto? La mirada interrogativa de Godot causó que la señora hiciera una reverencia con la cabeza en vergüenza. En realidad, esta autoridad de creación de pasillos, no la puedo controlar muy bien. Cuando realmente las quiero, no puedo hacerlas en absoluto.
Pero cuando me olvido de todo y voy a dar un paseo o un viaje hacia algún lugar, un agujero es naturalmente creado una vez cada pocos años. Naturalmente. Sí, aunque no tengo ninguna intención de ir a ninguna parte, los agujeros se conectarán al azar a una era en el pasado o en el límite de la vida y la inmortalidad. Por otra parte, debido a que un poder aterrador me absorbe en el agujero, termino viéndome obligada a ir en un viaje. Menos mal que no era una viajera del tiempo XD. Por lo tanto, la razón por la cual el grupo de Godot fue aspirado en el pasillo en la Toscana no había sido del todo debido a los efectos de descontrol de la autoridad de Donnie. También se derivaba de otro campione que poseía una autoridad problemática. Pero, entonces, la señora Aisa no era en realidad la que causaba problemas por sí misma. Por cierto, al parecer no se conecta con el futuro. Después de todo, nunca se ha conectado antes al futuro. Así que, básicamente, el destino es completamente al azar. Sí, tienes razón. Sí, sin embargo, parece que la mayoría de los lugares que visito a menudo tienen gente en problemas. Por ejemplo, había un gran número de personas heridas tal como lo que sucedió aquí con los invasores o ciudadanos oprimidos bajo un gobierno tiránico. La señora Aisa se vio mal por primera vez y apretó el puño con fuerza. Probablemente estaba recordando la ira que había sentido durante sus viajes anteriores. Sin embargo, todavía se veía adorable al hacer este tipo de expresión y gesto. Esta mujer era muy probable que era una variación determinada del tipo de curación. Sin embargo, Godot estaba empezando a entender su verdadera naturaleza. Sin darse cuenta de los pensamientos que pasaban por la mente de Godot, la señora Aisa afirmó seriamente con toda una adorable expresión. Tal vez, es la voluntad de los cielos que deba llevar la salvación a la gente en la desesperación. Todas mis autoridades existen para este propósito. Espera un momento, Aisa-san. Debes estar equivocada en alguna parte. Godot trató de corregirla con su mayor calma posible. Bueno, tal vez no era coincidencia que se encontrara con las personas necesitadas en sus destinos de viaje. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, no quería decirle que la señora Aisa debía convertirse en una salvadora incondicionalmente. Dejando el plano astral a un lado, hay un gran riesgo de cambiar el curso de la historia cuando visita el pasado. Si actúa por capricho para ayudar a la gente, sembrando así las semillas de los cambios en la historia de forma indiferente estropearía el futuro a su vez, ¿sabes? Los eventos no sucedían, ya que eso se suponía. Las personas no nacían como se suponía que debían. La gente no moría, ya que se suponía. La creación de las cosas no se suponía que las iban a crear. Incluso el rostro del mundo podría ir tan lejos como para ser alterado dramáticamente. Imaginando tal tumulto en su mente, Godot continuó ofreciendo su consejo franco con un tono desapasionado de voz. Nuestros poderes ya son bastante absurdos y antinaturales. De hecho, lo que dice es posible. Pero creo que sin duda está muy bien. Después de todo, ya he sobrevivido un buen número de veces. Un buen número de veces. Sí. Incluso ese momento que pasé con Federico el Grande, ya estaba mentalmente preparada para las consecuencias, pero al final, no hubo nada extraño cuando regresé a los tiempos modernos. Podría explicar claramente en mayor detalle. El intento de Godot para sondear más profundamente en su deslizamiento involuntario de lengua llevó a la señora para impactarse. Ella apartó la cara como si estuviera evitando el contacto visual con Godot y desesperadamente trató de encubrirlo. No he dicho nada. Kusanagi-san, debes haber cometido un error acerca de lo que querías preguntar. No hay ningún error aquí. Lo que quiero preguntar sobre el asunto es aparentemente crucial lo que acabas de mencionar, así que ¿este es realmente el caso? Godot fue golpeado por una revelación sentida cuando él replicó. Incluso una buena persona, benévola y suave era perfectamente capaz de convertirse en una hija de desastres con los defectos de personalidad. Por otra parte, solo ahora Godot se dio cuenta de que la personalidad de la señora Aisa era inesperadamente propensa a episodios de autoabsorción. Y una persona como esta atravesaba regularmente el espacio y el tiempo, tratando de ser una santa y dejando puras cagas en sus viajes XDDD. Ese tipo Federico, recuerdo que fue un emperador hace unos 300 años. Aunque hay muchas figuras que llevan el mismo nombre, el único Federico conocido como el Grande sería el rey de Prusia, Federico II. No solo era un hombre culto con excelente crianza, sino que también era un gran diplomático y un genio militar, obteniendo muchas victorias en las fuerzas enemigas que superaban en número a su ejército por lo menos de 2-1, era un gran rey e indomable. Por si no saben, de 2-1 significa que se enfrentaba prácticamente contra ejércitos el doble del suyo. Ena y Erika susurraron en voz baja entre sí, ya que se pusieron junto al Godot completamente aterrorizado. ¿Qué tipo de incidente había causado la señora Aisa en realidad? Ante la mirada de Godot, el carácter problemático tosió con sequedad y habló. Sin embargo, Kusanagi-san. Con base en mi experiencia pasada con docenas de recorridos repetidos, esto es lo que he llegado a creer. La historia muy probablemente tenga una fuerza correctiva en el trabajo. Fuerza correctiva. Sí. A diferencia del futuro,
El pasado era como una historia en la que ya estaba decidida la trama. Si hay algo que le pasó a alterar la trama, creo que la fuerza correctiva haría todo lo posible para rectificar la lógica. Historia, la trama, rectificar la lógica. La señora Aisa pronunció palabras que parecían bastante inadecuadas en una discusión sobre el problema de alterar la historia. Por ejemplo, si por un fallo el rey de un país pasara a morir, los colaboradores cercanos y personas tirando de las cuerdas desde detrás de las escenas intentarían desesperadamente todo lo posible para encubrir la muerte del rey. Si las personas que debían morir se salvaran, se morirían de repente un par de años más tarde por accidente o enfermedad. En otras palabras, lo que está pidiendo que considere es que ya ha sucedido muchas veces. No. Los ejemplos acaban de venir de mi imaginación, más bien, debería llamarlos una hipótesis. Bueno, la formulación de hipótesis está bien. De todos modos, hay otro problema que debe entender. A pesar de los intentos de la señora Aisa para encubrir el torpe uso de habilidades de actuación, Godot trató con otra pregunta. A pesar de esta fuerza correctiva, muy bien podría anular todos sus esfuerzos, Aisa-san, porque todavía sigue salvando a la gente. No es claramente inútil. Si la gente a la que salvo no está relacionada con el esquema básico de la historia, es probable que no siempre se le corrija. La señora Aisa sonrió y respondió. Y a pesar de todo, no puedo observar desde atrás sin hacer nada. Lo que sigue de la siguiente manera. No está bien para mí ayudar a las personas necesitadas sin vacilación y solo ir sin preocuparme por los detalles más adelante. A pesar de que no estaba de acuerdo con la conveniencia de sus acciones, el propio Kusanagi Godou se había ido y obstaculizó a Uldin de la destrucción de la ciudad. Por lo tanto, Godou realmente no podía decidirse a reprenderla. En silencio, asintió por ahora. Entonces Ena de repente tomó la palabra. En realidad, se deslizó por completo en mi mente hasta ahora. ¿Dónde se fue el rey Salvatore? No hay ninguna señal de él y no hay rumores, Salvatore Doni. El hombre que debería haber llegado a la antigua Galia antes que Godou. Al oír ese nombre después de tanto tiempo, Godou y Erika se miraron. Ahora que lo mencionas, me he olvidado por completo de él gracias a todas las cosas agitadas en los últimos días. Todavía recordaba, pero simplemente no tenía tiempo libre para buscarle. Oh, he oído hablar de ese nombre un poco. Aparte de que Kusanagi-san, otros asesinos de dioses han cruzado desde el mundo moderno. Sí. Debería haber pasado por ese pasillo unos pocos minutos antes que nosotros. Godou y su grupo habían llegado por primera vez en la orilla del Rin. ¿Ese tipo estaba escondido en algún lugar en la espesura en esa zona? Al ver una expresión de perplejidad en el rostro de Godou, la señora Aisa sonrió suavemente. Si ese fuera el caso, no se puede evitar que se separaran. ¿Cómo funciona? A pesar de que los pasillos abiertos por mi autoridad no envían a la gente al mismo lugar, existen diferencias sutiles en el momento del destino. En este aspecto, se podría llamar un poco descuidado. Poco descuidado. ¡Qué palabra inquietante! Entonces, la señora continuó. Por ejemplo, supongamos que un pasillo se las arregla para enviar a la gente al año 500 Sin embargo, no habría manera de decidir sobre el mes o día del destino. Si usted llega en primavera, verano, otoño o invierno, es totalmente de la suerte. Suerte. Como nota al margen, cuando llegué aquí fue hace 2 meses, durante el pleno invierno. Así que ese tipo Doni podría haber sido enviado a varios meses antes. O por el contrario, podría haber llegado varios meses más tarde, a partir de ahora. ¿Qué tipo de máquina del tiempo poco fiable es esta? Godou no pudo evitar quejarse. Bueno, la banda de fluctuación resultó ser solo una vía de paso simple. Esperando para ajustar el tiempo con precisión en la escala de minutos era probablemente imposible. Sin embargo, Godou podía sentir fuertemente una conexión entre este asunto y otras cosas molestas. Parte 3. Se decía que de Hanstal Boban había nacido en la primera mitad del siglo XVIII. Su rival, su eminencia Luo una vez había mencionado por sí misma que se convirtió en un rey demonio hace unos 200 años impares. De acuerdo con el testimonio de su discípulo directo, al parecer había nacido en una familia de prestigio que participaba en el ámbito de las artes marciales, procedente de un clan de proscritos. Junto con la señora Aisa, estos dos eran conocidos como los campeones de la generación anterior. Sin embargo, la era de nacimiento de la señora Aisa era desconocida. De acuerdo con Erika, había una leyenda que en algún lugar en la segunda mitad de esta última parte del siglo XIX, cierta persona, que creció en una colonia británica, logró matar a su primer dios. Ella se llamaba a sí misma por el solo nombre de Aisa. No se le dio el nombre de la familia. La señora era simplemente un título de cortesía de pueblo con el que se les ofrecía respeto a las damas nobles. Es de suponer que ella no tenía un marido o hijos tampoco. Todavía tenía una casa en su base de operaciones de Alejandría. Esa era la mansión donde vivió en reclusión durante largos periodos de tiempo, aunque este rumor acerca de su existencia, de hecho, era un viajero que no caminaba por la tierra moderna.
Porque no tengo el tipo de personalidad que no puede soportar vivir en un lugar por mucho tiempo. En ese sentido, esta autoridad de pasillo se puede decir que es un valioso tesoro. En otras palabras, le gusta cambiar de casa con frecuencia. En respuesta a la admisión de la señora Aisa que iba en contra de la personalidad de un hikikomori, Godou comentó a concurrir. La ubicación actual era el cuarto del general dentro de la fortaleza de Augusta Raurica. Esta era la residencia asignada a Godou, quien había sido contratado como capitán mercenario. A diferencia de las casas rectangulares habitadas por soldados ordinarios que se parecían a apartamentos, la de Godou era una vivienda unifamiliar. En la sala de recepción de la casa, los dos campeones modernos estaban involucrados en una conversación. 2 días habían pasado desde la llegada de Godou. Aunque Godou era nominalmente el líder de un equipo de mercenarios llamado la División Aliada, sus subordinados eran solo Erika y Ena. La mayor parte de los soldados e incluso el comandante tenían miedo del hombre que fue capaz de luchar contra Uldin igualmente. Sus días aquí todavía eran cortos. Después de haber regresado a sus habitaciones, Godou había estado reflexionando sobre la manera de mejorar sus relaciones con los soldados cuando Aisa hizo una visita repentina. Sabiendo que si no tenían nada que hacer, hablaron. Aunque no me muevo de casa, tengo que tomar un largo viaje de vez en cuando, con una duración de años. De lo contrario, me siento tan limitada que es sofocante. ¿Dónde has visitado durante estos largos viajes? Déjame pensar. Por ejemplo, cuando me enviaron a Londres del siglo XIX, tomé un barco de vapor por un viaje de regreso a la India. Si mi punto de partida fue el siglo IX Samarcanda, crucé las montañas de Pamir y las cordilleras Tian Shan en camello para dirigirme hacia Chang'an a través de la ruta de seda. Incluso si se pueden hacer excursiones al pasado, podría dejar de entregarte a ti misma en las aventuras. A diferencia de sus contemporáneos reyes demonios, la personalidad y las excentricidades de la señora Aisa eran bastante diferentes. Sin embargo, Godou siempre encontraba cosas ridículas que le obligaban a replicar en los diversos temas sobre los que conversaban. En particular, cada vez que hablaba de sus propias experiencias personales, Godou notaría un cambio que iba en contra de la aparición de una belleza agraciada. Como nota al margen, la señora Aisa estaba actualmente sin su abrigo blanco. Llevaba una túnica femenina por debajo. Un traje parecido a una camiseta asegurado con un cinturón, llegando hasta las rodillas. Debido a que ella estaba vestida tan a la ligera, Godou podía ver claramente que aquella figura esbelta de la señora era bastante voluptuosa en todos los lugares correctos. ¿Pero no es un poco difícil estar vagando por todas partes? ¿No te encuentras con gente xenófoba a menudo que rechazan a los extranjeros? Godou recordó lo que su abuelo, Kusanagi Chirou, había mencionado antes. Su abuelo era un erudito folclorista cuyos temas de investigación se centraban en la cultura y las artes tradicionales en Asia del Este. Godou había oído historias de la juventud de Ichirou cuando él había visitado las ciudades y pueblos de varios países asiáticos para realizar entrevistas e investigaciones sin pausa. Era bastante común que los extraños extranjeros fueran sometidos al ostracismo por los locales, aunque Ichirou había superado este reto con tanta facilidad como si fuera un maestro del engaño. Por otro lado, la apariencia de la señora Aisa era aún más sorprendente que la del abuelo de Godou. Y ella también era una mujer así. Eso habría provocado experiencias más problemáticos, ¿verdad? A pesar de las preocupaciones de Godou, ella respondió con calma. Oh, eso no es un problema. Porque tengo una autoridad que hace que todo el mundo me quiera. Ya veo. Es la autoridad que me vi obligada a usurpar a partir de cierto santo católico en la religión católica. Gracias a sus bendiciones, nadie me molesta, no importa qué periodo de tiempo visito. Considero que es uno de mis importantes tesoros. Así que así es como te mezclaste armoniosamente en esta ciudad tan fácilmente. Por cierto, a medida que la señora Aisa en agradecimiento contó sus bendiciones, Godou preguntó filosóficamente, ya que es la autoridad de una deidad, debe ser capaz de algo más peligroso que hacer a otros como yo. Esa es una manera tenue de usarla. Godou recordó lo que Ena había mencionado de nuevo cuando llegaron por primera vez a la Galia. En realidad, la magia de la hipnosis era capaz de una manipulación similar de las impresiones de la gente. La señora Aisa parecía preocupada en respuesta a lo que Godou había señalado. Por supuesto, naturalmente. Este poder puede crear fácilmente una secta de fanáticos que depusieran su vida por mí, sin duda. Pero por supuesto, tal indisciplina debe ser evitada a toda costa. ¿Por qué tienen que ser este tipo de poderes? Creación aleatoria de puertas, llevando al pasado o al otro mundo. Poderes milagrosos de recuperación, capaces de curar a muchas personas lesionadas en gran medida en un instante. Un carisma asemejado al encanto de un demonio. La persona en posesión de estos poderes también tenía una personalidad altruista y le gustaba ayudar a los demás. Por otra parte, ella era una persona con la iniciativa para mantener a embarcarse en aventuras, incluso en épocas sin coches ni aviones. Godou ahora podía entender claramente por qué San Rafael quería evitar a la señora Aisa como la peste. Para tal carácter que fuera vagando por el mundo pasado sin cesar, uno no se sorprendería por cualquier cambio en la historia en todo. Pensándolo una vez más,
Realmente es bastante increíble. Cuando Uldin visitó antes, los soldados estaban luchando sin temor contra los monstruos. O, porque todo el mundo estaba en un completo estado de pánico, lo hice un poco. Lo más probable es que ella había ofrecido aliento a los soldados directamente. Godot conocía bastante bien el carisma mostrado por los dioses heroicos. Del mismo modo que hizo un gesto de reconocimiento de esta sorprendente habilidad, hizo, porque se dio cuenta de algo. De entre todas las autoridades que la señora había hablado hasta ahora, ninguna de ellas estaba relacionada con el combate. Entonces, ¿cómo llegó a luchar contra los dioses y sus parientes, los campeones? Del mismo modo que Godot estaba a punto de preguntar, se detuvo en medio del proceso. No podía imaginar un futuro en el que tendría que luchar contra la señora Aisa. En lugar de ello, preguntó. Por cierto, ¿cómo podemos volver a la era moderna? ¿Podrías decirme, por favor? Hay dos métodos. La señora respondió inmediatamente. Tal vez se sentía culpable por atrapar a Godot y las chicas en este incidente. En primer lugar, pueden esperar a que la entrada existente se abra en este periodo de tiempo. La cueva se abre de forma natural durante las noches de la luna llena, cuando el cielo está despejado. En otras palabras, hay una posibilidad en cada mes, pero se ve afectado por el clima, así. La segunda manera es reunir un grupo de magos consumados para abrirla. Si se reúne un número suficiente de excelentes brujas y personas con conocimientos en los pasillos de hadas, utilizando sus conocimientos y magia, es probable que se pueda preparar por la mitad o tal vez en un mes por completo. La señora Aisa explicó lo que había hecho en el pasado. Sin embargo, Godot suspiró en respuesta. Esto no se puede hacer inmediatamente. Simplemente reunir a todas las personas ya sería un reto. En ese caso, tendría que volver a caer en la primera elección. Entonces, ¿cómo debía tratar con el asesino de dioses de este periodo de tiempo, Uldin? Del mismo modo que Godot ponderó el problema que se había quedado sin resolver a lo largo de estos últimos días, la señora Aisa inclinó de repente su cara cerca. Sé cuál es el problema. Vine a visitarte hoy por una razón. En realidad, quería preguntarte, con respecto a si los rumores que circulan entre los soldados son verdaderos. Hay rumores acerca de mí. Dicen que has preparado una casa fuera de la fortaleza, Kusanagi-san, por dos chicas que te esperan allí y así vivir juntos bajo el mismo techo. Estas dos chicas se dice que son tus esposas y concubinas, Kusanagi-san. Esposas y concubinas. Los ejércitos de la antigua Roma no permitían que los soldados se casaran durante su tiempo de servicio. El matrimonio y tener hijos tenían que esperar hasta que un soldado fuera dado de alta. Existía una regla como tal. Al menos, nominalmente. En la práctica, la norma ya llevaba mucho tiempo muerta. Los soldados cohabitando con las mujeres y los niños no registrados cerca de donde estaban estacionados y proponían incluso segundas residencias en los pueblos cercanos al mismo tiempo. Con el fin de vivir y compartir las comidas juntos, el trío de Godot también se había dispuesto a una residencia secundaria. A pesar de que supuse que compartías relaciones muy estrechas con esas dos chicas que mantienes a tu lado, Kusanagi-san, nunca pensé que podrías permitirte el placer del romance con ambas simultáneamente. Espera un minuto. Esos rumores están mal en todo tipo de formas. Pero es cierto que tienes a las dos chicas que te sirven en esa casa, ¿verdad? Por supuesto que no. Solo estamos viviendo juntos en el mismo lugar, eso es todo. La señora Aisa fijó los ojos en el pánico de Godot. Luego sus ojos se veían como si fuera una monja escuchando una contrición de un pecador mientras hablaba lentamente. Kusanagi-san, por favor no hagas excusas para ti mismo. Estabas mintiendo ahora. Tan pronto como vi la oscuridad en tus ojos, fue obvio. De hecho, Godot tenía muchos recuerdos de los que se avergonzaba. Por lo tanto, expresó, y entró en pánico. A pesar de lo que pueda parecer, soy una mujer que ha visitado todos los países, antiguos y modernos, orientales y occidentales. Tengo algo de confianza en mi capacidad para juzgar a las personas. ¿Por qué no viene limpio y confiesa todo con honestidad? Aisa-san, qué bien sirve escuchar todo eso por ti. No. Perdone, pero permíteme ofrecer una visión un poco simple. Al igual que un sabio mujer que había adquirido la sabiduría total, la Madame explicó en un tono agudo de voz. Casi siempre, sin importar el tiempo o lugar, todas las mujeres disfrutan de ciertos temas de conversación. A saber, de otras personas, escándalos, controversias amor-odio, triángulos amorosos. Por supuesto, yo no soy una excepción. Eso no. Solo significa que te gusta lo ajeno. Corrección, en mi país las llamamos viejas cahuineras o viejas zapas X de minas que solo les gusta andar investigando la vida de otros por el morbo, enfermas mentales. Al ver a la señora que se inclinaba gradualmente cada vez más cerca, Godot se retiró a la misma distancia. Mientras que esta conversación se estaba produciendo, una de las chicas en cuestión entró en la sala de recepción. Así que estás aquí, Su Majestad. Y Aisa-san también está aquí. Ena sonrió abiertamente como siempre. La señora Aisa le devolvió la sonrisa con gracia en su forma habitual, mostrando gran cordialidad. Mientras tanto, Godot notó el objeto en la mano de Ena. Ella sostenía un pergamino.
Puesto que estaban en la antigua Galia, el rollo probablemente había sido hecho de papiro o pergamino. Erika-san quería mostrarle esto a su majestad. Uldin-san estaba volando por encima de la ciudad en su dragón hace un momento. Esta fue la carta de invitación que lanzó hacia abajo. Carta de invitación, dices. Sí, para serle entregada a su majestad. Las palabras parecen estar diciendo que Uldin-san quiere celebrar un banquete de bienvenida en su castillo y que espera a su majestad honrándole con su presencia. Tomando la carta, Godot encontró el texto un poco más suave. La carta fue escrita en un guión horizontal con el alfabeto latino. ¿Probablemente latín antiguo? ¿Cómo debería manejar a este problemático oponente? Mientras que miraba la carta de invitación, Godot comenzó a pensar un plan. Parte 4. Las ruinas históricas de Augusta Raurica aparentemente habían sobrevivido a los tiempos modernos. Estas eran las mayores ruinas romanas existentes en Suiza, de acuerdo con Erika. De hecho, la ciudad de Raurica estaba tan bien desarrollada que no se esperaría fuera una antigua ciudad de la frontera. La población se estimaba en 20.000. Con muchas casas construidas en piedra, había una red de carreteras pavimentadas que se tejían de ida y vuelta a través del área urbana. Los acueductos proporcionaban un abundante suministro de agua a los ciudadanos. Había teatros, anfiteatros, templos, iglesias cristianas, foros, donde los senadores se reunían, baños públicos, etc. Esta era una antigua ciudad colonial típica romana. En comparación con ciudades medievales de un poco más en el futuro, la vida aquí debía estar en mucha mayor comodidad. Cuando llegó la noche, Godot salió de la fortaleza y se dirigió hacia la residencia secundaria, en el barrio residencial de clase alta. Naturalmente, Erika y Ena estaban juntas también. En el camino, tuvieron una simple cena en un restaurante de gestión plebeyo. Ustedes dos, en comparación con la comida que es buena para su desarrollo, realmente comen cualquier cosa, ¿verdad? Debido a que no hay ningún alimento que es demasiado extraño, así que está bien. Si tan solo se tratara de una ciudad costera, tendríamos la oportunidad de probar la cocina morena, un elemento básico de las dietas de los antiguos romanos. ¡Qué vergüenza! El menú de la noche incluía ensalada condimentada con sal, vinagre y aceite de oliva, estofado, hecho con frijoles y diversas hortalizas, tortillas con salchichas asadas, ofrecían pan, etc. Haciendo caso omiso de los murmullos peligrosos de Erika, Godot y Ena comían con las manos. Aunque esta era una época sin cuchillos o tenedores, la mayoría de la comida en la mesa del comedor era muy familiar. Las verduras incluían col, ajo, habas, cebollas, etc. La carne estaba dominada por la carne de cerdo. Las aves de corral en realidad tenían ganso con más frecuencia que el pollo, pero Godot no la había probado todavía. Dado que la mayoría de los aromas eran salados, el sabor era delicioso para el paladar moderno. Después de la cena, hicieron una visita a un baño a lo largo del camino. Los antiguos baños públicos del estilo romano eran muy famosos. Estas instalaciones no solo contenían baños masivos, sino que también tenían un estadio deportivo y piscinas. Naturalmente, los hombres y mujeres estaban separados en este lugar. Después de un baño solitario, Godot se reunió con las dos chicas. En el momento en que regresaron a la residencia, la noche había caído por completo. Ya que era una casa preparada por el ejército, no era solo amplio en el diseño, sino que también de lujo. Originalmente, se suponía que un grupo de esclavos vivían aquí también. Sin embargo, la idea de ser servidos se sentía repugnante a la sensibilidad moderna, por lo que todos los esclavos fueron despedidos. Por lo tanto, el trío actualmente vivía por sí mismos. Después de un cambio de ropa, Godot y sus compañeros se reunieron en el gran salón de la casa. Iban a discutir la carta de invitación que Uldin había entregado. Bueno, él debía tener algún motivo detrás de la invitación. Al mismo tiempo, es una oportunidad para que nosotros reunamos información de inteligencia desde el interior del otro lado. Erika y Ena comenzaron al instante la conversación. Quizás debido al anterior acuerdo a prohibir el robo por delante, ninguno de ellos trató de molestar ni jugar con Godot. En su lugar, discutió la situación en armonía en serio. Godot consideró que esto era una buena cosa desde su perspectiva. Por otro lado, su ubicación y traje eran bastante problemáticos. Erika y Ena estaban en la parte superior de un amplio sofá. Estaban tumbadas en el sofá casualmente en direcciones opuestas con un mapa de la zona circundante hacia afuera entre ellas. Por otra parte, estaban vestidas en la antigua vestimenta. En primer lugar, tenían las túnicas de seda. Debido a lo bajo que alcanzaban los dobladillos, no necesitaban llevar prendas inferiores, tales como pantalones. Sus piernas desnudas fueron expuestas por completo. Luego estaban los mantones largos que se envolvían alrededor de su cintura y echados sobre sus hombros. Vestidas de esta manera, Erika y Ena yacían casualmente en el sofá. El par de blancos muslos deslumbrantes y las piernas desnudas fueron sobresaliendo desde el sofá. Vestidas con la ropa pura, las protuberancias masivas de pechos abundantes y curvas seductoras de sus traseros se veían mientras que estaban en el sofá. A la vista de todo esto, conducía la cordura de Godot hasta el mismo borde.
Por otra parte, Erika y Ena habían regresado directamente desde los baños públicos. Por lo tanto, había un color rojizo en sus cuerpos y las dos chicas estaban bastante relajadas. Por lo tanto, supongo que es hora de que me vaya a dormir. Encontrando un encanto exótico a la vista poco familiar de su ropa actual y sintiendo una atracción irresistible hacia los cuerpos relajados y sin protección de las chicas, Godot tuvo la intención de dejar su asiento. Solo anterior al mediodía, la señora Aisa le había acabado de decir que simplemente estaban viviendo juntos. Por lo tanto, Godot trató tan duro como pudo evitar situaciones fácilmente malinterpretadas. Sin embargo, se le impidió salir. No, Godot. La conversación no ha terminado, ¿verdad? Así es, Su Majestad. Usted ha estado en silencio todo el tiempo. Bueno, en vista de que yo soy el único hombre aquí, es realmente muy difícil mantener la calma. Sintiéndose como si se rindiera, Godot confesó con honestidad. Sin embargo, Erika y Ena se rieron y sacudieron su argumento a un lado. ¿De qué estás hablando? Este es un lugar para que los miembros de la familia se reúnan y hablen con alegría. Sí, sí. Como se suele decir, haz como los romanos, así que date prisa y ven por aquí, Su Majestad. Todos vamos a acostarnos juntos para charlar. Esta habitación era una gran sala para la celebración de banquetes. Los miembros de la familia se reunían para reuniones aquí o invitaban a los clientes a cenar. Conversaban. Bebían. Por otro lado, se acostaban en este sofá de larga duración que se asemejaba a una cama que era bastante cómodo. Para una persona moderna, esto era bastante difícil de acostumbrarse. Sin embargo, esta era la antigua forma de vida romana. Con las burlas de las dos chicas, Godot sintió que su corazón vacilaba ligeramente. Lo peor de todo era tratar de apartar la mirada de los cuerpos atractivos de las chicas que estaban acostadas. Con mucha dificultad, había dispuesto para que los tres durmieran en habitaciones separadas. La situación actual estaba tomando sus esfuerzos en vano. Si tuviera que ser superado con la erupción del impulso, esta especie de posibilidad aterró a Godot. No, mira aquí. Si se produce algún cambio raro en mi estado de ánimo, entonces el acuerdo que menciona sería anulado. Esto es para prevenirlo también. Godot expresó sus pensamientos con honestidad, con la esperanza de que pudieran entender la legitimidad de su retirada. Sin embargo, Erika y Ena simplemente respondieron con indiferencia. Por supuesto que no será anulado, porque nadie robará al hacer un movimiento de antemano. Sí, porque Ena y Erika-san quieren conquistar el corazón de Su Majestad juntas. Conquistar. Por cierto, no vamos a cerrar las puertas cuando estemos durmiendo. Por tanto, pruebe a entrar a escondidas durante el medio de la noche. ¿Qué? Princeso de mierda. Estas palabras causaron un impacto en Godot haciendo que se sintiera como si su cabeza hubiera sido golpeada por un martillo. En la cara de sorpresa de Godot, Ena continuó. Ya sea que Su Majestad elija a Erika-san o Ena, ninguna de las dos se quejará. Eso es en lo que ya nos pusimos de acuerdo. Nos vestimos de la misma manera con el fin de crear una igualdad de condiciones. Con esto, el factor decisivo se reduce a nuestro propio atractivo. Sí, sí. Ena y Erika-san ya lo discutieron. Así que ninguna de los dos está usando ropa interior o algo por el estilo. Alto ahí, Ena-san. Al ver a la Himemiko con timidez haciendo una impactante confesión, el demonio femenino rubio expresó con enojo hacia la desaprobación rara indisciplina de la otra persona. Es muy poco femenino revelar estos asuntos tan abiertamente. Por supuesto, debido a la posibilidad del deseo desbordante de Godot, lo necesario para hacer este tipo de preparaciones de antemano. Oh, lo siento. Pero Erika-san, estás actuando más audaz de lo habitual en este momento. Ena se disculpó con franqueza y se rió, por la vergüenza. En serio, deja de burlarte de mí. Comportarse como una dama o una mujer de la nobleza, así como disfrutar del amor con valentía son igualmente importantes, ¿sabes? Así que, Godot. Erika de repente se levantó y se acercó con determinación. Agarrando a Godot por el brazo, tiró de él hacia el sofá. En última instancia, Godot no pudo resistirse a la magia que había utilizado para aumentar su fuerza en el brazo. Godot se sentó en el sofá en una situación de inmovilizado. Entonces Erika tomó un asiento a la derecha de Godot e inclinó su cuerpo seductor con fuerza contra él. Queremos actuar como damas y no obligarte a otorgar tu amor sobre nosotras. Así que sentémonos aquí y discutamos lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Si ese es el caso, ¿por qué decisión inclinas tu cuerpo contra mí? Eso es porque es reconfortante y agradable. Las ideas no fluirían si uno tuviera que forzar demasiado la moderación. Erika susurró en voz baja. Aparte de un mantón del suave abrigo, solo llevaba una capa pura de seda. Además, ella no llevaba nada sobre su parte inferior del cuerpo. Godot se sintió aterrado. En otras palabras, el sentido actual de la calidez de su cuerpo presionándose contra él, el sentido del peso de los pechos suaves, estos sentimientos eran casi como tocar un cuerpo desnudo. La única diferencia era la suavidad de la capa pura de seda en medio. Por supuesto, si tienes la intención, Godot, soy muy abierta a la idea de disfrutar de las cosas de una manera diferente después de la discusión. En lugar del encanto seductor,
el elemento de la belleza adorable fue más prominente en la sonrisa actual de Erika. En contraste con su audacia e iniciativa de costumbre, Erika estaba aliviando deliberadamente la presión sobre su presa. Con el fin de incrementar su ventaja competitiva sobre su rival, Erika estaba ajustando cuidadosamente el ritmo de su ritmo. Al sentir la astucia de su estrategia, Godot sacudió la cabeza en estado de pánico. Por Dios. Sigues insistiendo en el comportamiento propio de una dama en tu discurso, pero inmediatamente actúas así, Erika-san. Ena se quejó mientras se acercaba con desagrado en su rostro. Frente a Erika, se inclinó desde el lado izquierdo de Godot, apretándose como si tratara de oponerse a su rival de la misma manera. Naturalmente, la sensación era considerablemente más cálida y suave también. El tamaño y la elasticidad que poseían sus pechos eran suficientes para competir con el toque de la chica italiana. De hecho, Erika y Ena eran bastante similares en altura y constitución. Puramente por los números, las medidas de Erika eran probablemente un poco superiores. Sin embargo, la impresión visual de las dos chicas era prácticamente el mismo. Y a través del contacto directo normal, Godot no se esperaba que tuviera la oportunidad de descubrir por el tacto la conclusión que también era prácticamente la misma. Esto le recuerda a Ena parte del tiempo en Kisarazu, junto con su majestad. Ena dijo, y sonrió con timidez al recordar el pasado. Al ver a Godot sorprendido por su expresión, Erika inmediatamente tomó la palabra. Oh querida, también he compartido la cama con Godot durante ese tiempo en Sicilia, ¿sabes? Esa fue una gran noche que pasamos juntos. Incluso Ena se ha preparado personalmente por su majestad antes, ¿sabes? En ese caso, también. Erika se detuvo a medio camino, mientras que Ena hizo, cayendo en silencio. Entonces, las dos chicas asintieron la una a la otra por casualidad. Lo que nuestra competencia en estas áreas demuestra es que Godot es un lobo que nunca pierde oportunidades. Sí. Nunca deja de lado cualquier posibilidad, ese es el estilo de su majestad. En lugar de ese tipo de problema, tenemos cosas más importantes que discutir, ¿no? Godot protestó contra las dos chicas que parecían estar llevándose bien con amabilidad. A pesar de que las dos chicas a lo largo del tiempo conseguían se suponía que era una buena cosa, Godot no podía evitar sentir que su cuerpo estaba en peligro. Mientras colocaba el mapa a su lado para echarle un vistazo, las dos chicas también dirigieron sus miradas al mapa. El mapa mostraba el Rin fluía de este a oeste. Después de fluir más allá de la ciudad de Augusta Raurica, el río daba un giro en forma de L hacia el norte en un momento determinado. Como nota al margen, en la Europa moderna, Raurica estaría situada entre Basilea y la ciudad de Rheinfelden, que era famosa por sus aguas termales. Siguiendo esto a lo largo del Rin, se llegaría a la fortaleza de Uldin. Esa era también la ubicación del bosque donde Godot y sus compañeros habían visto cuando llegaron por primera vez en la antigua Galia. La siguiente información sirve solo en el nivel de rumores. Según se informa, el bosque de Uldin contiene varias docenas de esos dragones, las bestias divinas voladoras que se asemejan a los dinosaurios. Erika continuó siendo apoyada firmemente contra Godot mientras que hablaba con una voz sonora. De hecho, hemos avistado ya a 3 de ellos. A pesar de que la cifra de varias decenas no puede ser determinada, debe haber un número considerable de bestias divinas en todo caso. Los chicos en el ejército no tienen información precisa en este sentido tampoco. Ena era una chica inocente y directa que podía conversar con los hombres mayores sin ninguna reserva. Al parecer, ella estaba haciendo uso de esta habilidad, incluso en la tierra de la Galia, haciendo cada vez más conocidos en el ejército. Recientemente, se ha informado de que nadie se atreve a entrar en el bosque por miedo a los dragones. En caso de eso, Ena debe hacer un viaje para hacer algo de exploración detallada. A pesar de que ya se consideró. Me opongo a la idea. Eso es correcto. Si realmente hay varias docenas de dinosaurios, es demasiado peligroso. Seisui Ena era muy ágil y llevaba a cabo las cartas de triunfo de la posesión divina Yama no Murakumo no Tsurugi. Ella se suponía que era la persona ideal para explorar. Sin embargo, Godot también asintió y estuvo de acuerdo con la decisión de Erika. Debido a la severa disminución de la resistencia causada por la posesión divina, Ena no era adecuada para las batallas prolongadas. Un monstruo ordinario estaría bien, pero la guarida de bestias divinas sería demasiado peligrosa para ella. Así que supongo que voy a tener que tomar un vistazo a mí mismo después de todo. Eso es cierto. Si vamos a recopilar información, mientras que sea el encuentro y lucha contra las bestias divinas, creo que es una decisión correcta para esta situación. En ese caso, no podemos dejar de lado la oportunidad de entrar en el corazón del territorio enemigo proporcionado por la invitación de la parte contraria. Entonces eso significa que estamos aceptando la invitación. Eso es lo que pretendo hacer. Sin embargo, se necesita el permiso del comandante de aquí. Erika frunció el ceño cuando respondió a la pregunta de Ena. El contrato mercenario ya contenía una cláusula que concedía, Kusanagi Godot, la autonomía para actuar de acuerdo a su propio criterio. Sin embargo, esto solo era aplicable durante la batalla. ¿El comandante permitiría que se enfrentaran contra Uldin de forma proactiva?
rápidamente suprimiendo a bandidos y tribus hostiles era originalmente la habilidad que enorgullecía al ejército romano. Sin embargo, en caso de no existir una cierta diferencia de potencial de batalla contra el enemigo, los romanos los dejaban solos en la mayoría de los casos. Especialmente contra un enemigo poderoso como Uldin, sería como un juego de azar. De hecho, ese tipo solo habla duro, pero no muestra intención de atacar de forma proactiva. Escuchando la explicación de Erika, Ena asintió con la cabeza. Si su majestad tuviera que salir de la fortaleza, no habría nadie capaz de luchar contra Uldinsan. Hay que tratar de aplicar permiso primero y luego escaparse si es rechazado. En ese caso, debe haber una manera de lograr eso. Al escuchar la propuesta de Ena que parecía bastante inadecuada, Godot respondió. Recordó su conversación con su compañera en el cuarto durante el día. Por otra parte, confiando en su poder también era un método bastante poco ortodoxo. A la mañana siguiente, Godot y sus compañeras llegaron a la parte superior de las paredes del castillo de la fortaleza. Estas eran las paredes construidas a partir de una gran cantidad de piedras apiladas sobre fortificaciones del movimiento de tierra de 5 metros de altura. La parte superior también estaba pavimentada con una vía lo suficientemente amplia como para que 2 o 3 soldados caminaran de lado a lado. Por ejemplo, cuando Uldin atacó, el uso efectivo se hizo de esta vía para defender la fortaleza. Godot, Erika y Ena se estaban uniendo en la vía sobre las paredes del castillo para ver al ejército en un ejercicio militar. Aproximadamente 600 soldados se habían reunido frente a la plaza fuerte para llevar a cabo el entrenamiento. Con 6 en cada fila, los soldados estaban dispuestos en una formación. Cada soldado estaba armado de manera uniforme con una lanza y un escudo. Avanzando juntos a la misma velocidad, los soldados en la primera fila, todos levantaron sus lanzas al unísono. A continuación, sin ningún trastorno, todos se giraron en las direcciones de los lados al mismo tiempo. La fortaleza estaba aproximadamente a 2 kilómetros de la ciudad. Por lo tanto, había un montón de tierra vacía para realizar ejercicios a gran escala. Al verlos como esto, realmente se siente como un ejército ahora. Simplemente mirando a los soldados que actuaban como un ejército bien organizado era suficiente para sentirse un poco movido. Este tipo de movimiento organizado era imposible para un ejército de varios cientos sin acumular experiencia de formación sustancial. Cuando Godot asintió, Ena también expresó su profunda admiración desde su lado. Dado que el imperio está a punto de colapsar, estaba esperando a que los chicos en el ejército fueran tan. Pero para llegar a ser grandes, los soldados están definitivamente bien entrenados. En este punto, menos de medio siglo ha pasado desde que el emperador Juliano el Apóstata condujo un ejército romano de 10.000 a derrotar a una fuerza aliada de las tribus germánicas de 30.000 hombres. Quien se encogía con una expresión de conmiseración era Erika, por supuesto. Sin embargo, esas personas se dan de alta por los locales. La mayoría de las provincias en el Imperio Romano de Occidente tenían ejércitos como estos, compuestos de galos e incluso los pueblos germanos que habían huido de los hunos. Estas personas solo buscaban recibir pago y difícilmente se podría esperar algún tipo de lealtad desde ellos. Por otra parte, el número de soldados es insignificante. Realmente tienen todo tipo de dificultades. Lamentando los caprichos de la vida, Godot buscó a la señora Aisa por la vista al mismo tiempo. Él le había pedido que convenciera al comandante. En un examen más detenido, Godot se encontró con la señora Aisa en su abrigo blanco, de pie al lado del comandante que estaba supervisando el ejercicio. Parecía que estaba con algún tipo de motivo, yendo tan lejos como para juntar las manos como si estuviera rezando. El comandante asintió con facilidad y la señora sonrió radiantemente como una flor en flor. La vista de esta sonrisa fue suficiente para saber que las cosas iban bien como estaba previsto. Parece que fue un éxito. A pesar de que realmente era una gran ayuda, de alguna manera se siente un poco aterrador. Ese tipo de autoridad, probablemente, puede ser objeto de abuso dentro de una vasta área sustancialmente. Alguien con el temperamento de la señora podría estar bien, pero si el usuario fuera un villano con una mayor ambición. Sintiendo una sensación de malestar hacia el aire de genialidad de primavera en la cara de la señora Aisa, Godot y sus dos compañeros asintieron el uno al otro. Desde su llegada a la antigua Galia, habían ido con el flujo para la mayoría de las cosas. Sin embargo, era hora de que se tomaran medidas con iniciativa. Nuestro siguiente problema es considerar la seriedad con la que debemos luchar contra Uldin. Tengo la intención de resolver los asuntos con ese tipo a través del diálogo. Si se desarrolla en una batalla, habrá algún problema. Al ver a Erika murmurar para sí misma con preocupación, Godot se sintió desconcertado. Entonces Ena de repente preguntó, ¿Uldin es en realidad una persona que va a dejar su nombre en la historia? Si algo le sucede, el futuro será afectado más o menos, ¿verdad? No estoy segura, pero algunas posibilidades me vienen a la mente. Erika sacudió la cabeza con una expresión sombría y continuó, incluso si la fuerza correctiva por parte de la Madame realmente existiera, es bastante preocupante si es capaz de corregir la situación actual. Como un nuevo viaje estaba a punto de comenzar,
Los murmullos de Erika se sentían poco propicios para el oyente.